Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la jornada de la tarde, en este caso antes de la conferencia final, con la mesa redonda, una mesa de trabajo. Las modalidades que escogimos son las conferencias, está el panel y está la mesa. Esta es una mesa que obviamente incorpora elementos de un panel, una mesa redonda sobre el siguiente tema, ya muy bien incorporado en la temática general de las encrucijadas de la memoria, que es el problema general de este seminario internacional. El tema es memoria, territorios y lucha social. Lo que pensamos inicialmente fue justamente dar cuenta en lo posible, a propósito de las encrucijadas de la memoria, de las luchas sociales. Las luchas sociales, los movimientos de distintas formas de resistencia, luchas que pueden ir desde simples peticiones, petitorios, pasando por movilizaciones, hasta verdaderas convulsiones revolucionarias. De todas maneras, o son por un territorio, vale decir, a nivel internacional, Palestina que lucha por un territorio, o en todo caso son dentro de un territorio. Luchas a propósito de, por decir algo, luchas campesinas, pero son dentro de un territorio. En todo caso, siempre hay una memoria como componente en la construcción de esas luchas sociales, una memoria en la que está instalado un mapa territorial y unas fronteras. Está instalado en la conciencia de los individuos, pero también en la conciencia colectiva que se va formando alrededor de cómo resuelven conflictos, cómo resuelven escollos en la construcción de alguna forma de identidad o en la construcción de alguna reivindicación en torno de la cual se hayan movilizado. Simplemente entonces cruzamos lucha social con territorio. Siempre hay o la lucha por un territorio o la lucha dentro de un territorio. Y ese mapa no solo existe territorialmente hablando, físicamente hablando, existe imaginariamente hablando. Y en la medida en que existe imaginariamente hablando, existe en un pasado siempre. Un pasado en el que justamente va tomando forma la memoria colectiva y va tomando forma a través del propio presente que se va repitiendo, el propio presente que se va sucediendo en el tiempo, y en ese presente van tomando forma dentro de una memoria colectiva las distintas reivindicaciones o por un territorio o dentro de un territorio, de manera que en ese esfuerzo por reflexionar a propósito de las encrucijadas de la memoria,
siempre pensando en las transformaciones, en la justicia y en las víctimas, vamos a analizar con nuestros miembros de la mesa y panelistas lo que tiene que ver con las luchas sociales. Son ellos, en primer término, Rosa Ramírez Vargas, antropóloga de la Universidad de Antioquia y candidata a magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional General Sarmiento en el Instituto de Desarrollo Económico y Social IDES en Buenos Aires y trabaja en ILSA. En segundo término tenemos a John Jairo Rincón García, que es magíster en Geografía de la Universidad Federal de Río de Janeiro y sociólogo de la Universidad Nacional. Trabaja en el Centro Nacional de Memoria Histórica. En tercer lugar tenemos a nuestro amigo acá, César Jerez, de quien ustedes seguramente todos oyeron hablar y lo oyeron a él en todo el movimiento que hubo en Tibuy, en el norte de Santander, hace un mes, César, o 2 meses, ¿cierto? Pero me acaba de decir que van a continuar, ¿no? Va que de pronto aquí, además de su examen, su análisis, nos trae noticias sobre el movimiento social. Como ustedes saben, César ha sido el dirigente, coordinador general, yo creo, ¿cierto?, de todo lo que tiene que ver en la lucha por las zonas de reserva campesina que van a estar muy en el centro del debate abierto en torno de la mesa de negociaciones entre las FARC y el Estado colombiano en el punto primero de la agenda, que es el tema agrario. Eso va a estar ahí muy incrustado, digamos, como punto importante dentro de los problemas que tiene que resolver esta mesa en lo que concierne al tema agrario. Finalmente, tenemos a Fabio Alfonso Sandoval Patarroyo, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en filosofía de la Universidad del Tolima. Representa justamente a la Organización del Tolima en esta mesa y en el evento en general, que es nuestro seminario internacional. Sin dar más preámbulos, pueda ir dándole la palabra en el orden en que los mencioné y ustedes mismos mencionan el título, el sentido general de su intervención. Cada uno tiene 20 minutos para que ustedes mismos vayan mirando ahí el reloj a fin de que podamos cumplir muy bien esta jornada y demos paso después a que ustedes, el público muy selecto que tenemos, pueda hacer sus observaciones. Hacemos después una segunda rondita muy corta de ustedes y ahí concluimos la mesa. Entonces, arranquemos con nuestra querida invitada, Rosa Ramírez Vargas. Bueno, buenas tardes. La intervención que yo voy a realizar tiene por título Lugares de Memoria y Luchas por la Territorialidad, y la idea básica es hacer algunos apuntes sobre experiencias, digamos, del campesinado en Montes de María y Magdalena Medio. Va a ser algo muy general, también aprovechando que está John Jairo, que está César Jerez, que también pueden realizar apuntes valiosos, digamos, sobre el papel de la memoria en esas luchas campesinas en estas dos regiones. Primero quisiera, digamos, hacer como presentar algunas ideas que me parecen relevantes para pensar en el tema de la memoria, la territorialidad y las luchas, presentar algunas ideas generales sobre el concepto de memoria y sobre la idea o noción de lugar de memoria. Y finalmente, como les venía diciendo, presentar algunas ideas que me parecen clave sobre la experiencia de Montes de María y de Magdalena Medio. Bueno, en relación a la memoria, en general, para la mayoría, casi siempre aparece asociada a los contextos de guerra, a contextos de conflicto, a contextos de dictadura, y en general el debate acá en Colombia en las últimas décadas se ha centrado alrededor, digamos, de la figura de la víctima, de las violaciones a los derechos humanos y de lo que ha sucedido, digamos, en el conflicto. En ese sentido, digamos, aparece asociada principalmente a la reconstrucción de la verdad de lo sucedido en el conflicto, también como asociado a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y también
pero ya más del lado de las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de víctimas y las organizaciones sociales en general, como una forma de resistencia al olvido y como una herramienta de lucha para visibilizar lo que continuamente fue negado o silenciado. Digamos, este ha sido los sentidos, digamos, más recurrentes en torno a los trabajos de memoria, pero esto nos lleva también a pensar que la idea de memoria y lo que se construye en torno a la memoria es, digamos, un tema en disputa y es parte, digamos, de lo que se disputa en esos conflictos o en esas situaciones o contextos de guerra. Y eso nos lleva precisamente a pensar la memoria de una manera mucho más amplia, en el sentido de que no hay una única visión del pasado o no hay una sola verdad sobre lo que sucedió, sino que los grupos sociales y los individuos construyen múltiples memorias en torno, digamos, a ese pasado reciente, que es también un pasado conflictivo. Y de hecho, en ese sentido, la memoria también se vuelve parte, digamos, del conflicto o de las disputas, porque cómo se interpreta ese pasado. En ese sentido, podríamos pensar la memoria como huella del pasado, la memoria como representación, pero también la memoria como narrativa. Una narrativa que está compuesta no solo de esos recuerdos, sino también de olvidos o silencios o silenciamientos más bien. Es en ese sentido también una construcción social, un producto social que en la mayoría de los casos es parte de una memoria viva, es decir, una memoria de un grupo social que se reproduce en espacios cotidianos y parte de una experiencia, está asociada a lugares específicos, en este caso está asociada a territorios, a tiempos, los tiempos de estas comunidades y a sujetos tanto individuales como colectivos. De aquí me parece también importante destacar que esas memorias no solo cuentan lo que sucedió, sino que buscan también instaurar visiones de mundo e identidades. También están asociadas, digamos, a intereses sobre lugares, sobre territorios, sobre apuestas, digamos, políticas, sociales, económicas. Y también podríamos hablar en ese sentido, digamos, de la memoria no solo en el sentido de ruptura, como la mencioné inicialmente, como una forma de lucha, sino también de memorias que buscan mantener un orden establecido. Entonces podemos hablar de memorias hegemónicas, pero también de memorias subalternas, o memorias o historias oficiales y memorias disidentes a esa historia oficial. Ello pone de relieve, digamos, algo que me parece clave retener, y es la idea de que los sujetos construyen su propia historia. Y esto nos lleva a pensar un sujeto que continuamente ha sido invisibilizado, más allá, digamos, de la figura de la víctima, que son las organizaciones y los sujetos colectivos populares, que a menudo aparecen en la historia y a menudo han sido invisibilizados. Digamos, las memorias que construyen estos sujetos sobre su historia, sobre sus luchas, es, digamos, también una parte importante que está aún pendiente, digamos, en la discusión y el debate sobre las memorias, incluso las memorias asociadas al conflicto. Bueno, pensando ya el tema del territorio como lugar de memoria, podemos pensarlo en ese sentido en la medida que tiene, digamos, unas significaciones para el grupo y que están cargados, digamos, como de la huella de ese grupo y permiten establecer los vínculos entre los tiempos pasados, presentes y futuros de esos grupos, y de esa manera funcionan como una especie de inscripciones para los grupos donde se evoca, digamos, esos acontecimientos que son significativos para el grupo. Esos lugares funcionan como lugares o espacios en los que quedó anclado, digamos, esas significaciones que aparecen importantes y son fuente de evocación para esas situaciones vividas. Aquí me parece importante también destacar, porque a menudo se asocian solo, digamos, con las violaciones a los derechos humanos y los crímenes, pero muchas veces esos lugares también evocan las luchas sociales y muchas veces incluso coinciden. Esos lugares fueron los lugares por lo general de experiencia, es decir, los lugares de la vivencia de esos grupos, de sus historias, sus luchas, también de los crímenes que cometieron contra ellas. Y bueno, eso, digamos, sería un tema para pensar
cómo esos lugares también contrastan con lo que generalmente también se ha reconocido como lugar de memoria, que son más los lugares de museo, de archivo, y que son lugares pensados como para salvar la memoria, para preservar la memoria o para salvarla del olvido, pero son lugares que no están asociados con la violencia, como sucede en este caso. Bueno, yo retomo estas ideas para pensar, digamos, en algunas expresiones de memoria. A menudo las expresiones de estas expresiones de memoria comúnmente son los informes, las investigaciones, o por ejemplo las iniciativas, bueno, por un lado las que se han desarrollado desde la institucionalidad, asociadas a la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas y restitución de tierras, pero también las iniciativas de las organizaciones, por ejemplo como Colombia Nunca Más, el Baile Rojo. Estas es, digamos, una de las acepciones que hemos encontrado de memoria, pero hay otras que están más asociadas, digamos, a lo local, a la vereda, a lo comunitario, y que tienen que ver más con la vida cotidiana. Me refiero, por ejemplo, a la forma como se escriben esas memorias en los territorios, a través de un monumento, a través de la denuncia, a través de los archivos que hacen muchas veces los miembros o los líderes de organizaciones, las galerías de memoria, o a esos lugares cotidianos que el grupo considera como significativos. Bueno, de esto creo que también se destaca que en esos lugares que a menudo no toman la forma, digamos, de informe y todo, sino que son otras expresiones de memoria, se visibilizan también esas otras memorias de las que yo hablaba, las memorias de organizaciones, las memorias de luchas que por lo general no aparecen visibilizadas y que, digamos, es una parte pendiente, a discutir, y es el tema, digamos, también de poner en cuestión el asunto de la legitimación de ciertas acciones contra las organizaciones, ¿cierto? Porque muchas veces cuando se habla solo de las violaciones, se deja de lado que muchas veces ciertos grupos fueron perseguidos y aniquilados en función, digamos, de que eran actores políticos o eran actores, organizaciones de oposición o de izquierda, y por esta misma razón fueron victimizados. Quisiera retomar, digamos, dos casos, unos apuntes muy generales, pero creo que vale la pena mencionarlos. Es el caso de Magdalena Medio y pensar también Montes de María. ¿Por qué retomamos estas dos regiones? Pensarlas porque son regiones significativas en términos de luchas sociales, pero también son regiones significativas en términos de la victimización y de las violaciones a los derechos humanos que allí ocurrieron contra esas organizaciones. En Magdalena Medio tenemos, por ejemplo, el caso de la Unión Patriótica. Fue una de las regiones, importantes para esta agrupación política, en términos, digamos, de la incidencia que logró, de la cantidad de personas, digamos, que se adhirieron a esta organización. También en la medida que recogió las expresiones organizativas anteriores, y también en términos de pensar que las organizaciones actuales, por ejemplo pensar a la ACBC o una organización como Caucopara, recogen, digamos, las expectativas y recogen las apuestas que en su momento tuvo la Unión Patriótica. Allí también se han dado, digamos, iniciativas de memoria que ponen en cuestión, digamos, ese discurso dominante. Por ejemplo, por mencionar alguna, en una de las veredas en el municipio de Remedios, en esta región, se hizo un monumento a los campesinos y campesinas asesinados por la fuerza pública y presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Esto es un monumento que está presente para la gente de la comunidad, para la mayoría no tiene conocimiento, pero en ese lugar permite mantener, digamos, la memoria de estos crímenes. Como una campesina alguna vez lo mencionaba, es una forma de resistencia y es una forma también de mantener la identidad y mantener la organización. En el caso de Montes de María, pensábamos también en la LUC en términos de que en esta región, digamos, también tuvo mucha incidencia y mucha importancia la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y pensar también el territorio en clave de memoria
y, como les venía diciendo, la coincidencia, digamos, de varios aspectos. Por ejemplo, la coincidencia de lugares de despojo y desplazamiento forzado con la coincidencia de acciones violentas contra la población, y cómo estos lugares también fueron los lugares de la lucha por la tierra, los lugares donde se mayor hubo adjudicación de tierras y que finalmente fueron despojadas. Esto da, digamos, pues da cuenta, digamos, de los conflictos y de las disputas, pero también de todas las significaciones que tienen estos lugares. Otro aspecto, digamos, que resalta es actualmente, digamos, cómo en la configuración del territorio se ha venido expandiendo actividades productivas como los monocultivos de palma y teca, curiosamente en las zonas donde mayor hubo despojo, pero también las zonas, digamos, de esas luchas campesinas. Y como, digamos, una de esas expresiones ha sido, digamos, el cercamiento de comunidades, el cercamiento de caminos, y cómo cada vez estas comunidades se ven rodeadas, digamos, por ejemplo, de los cultivos de palma o de los cultivos de teca. Otro aspecto clave para tener en cuenta es cómo aún hoy, a pesar, digamos, de que en este momento los procesos organizativos campesinos en Montes de María no son muy fuertes, fueron debilitados, la ANUD sigue estando presente en el imaginario colectivo, en el referente social de las comunidades, como un aspecto que configura el territorio, y como, por ejemplo, la palabra de los líderes sigue siendo de peso, un peso moral importante en la toma de decisiones sobre las reivindicaciones que hoy se hacen, digamos, sobre el territorio y por la defensa de ese territorio. Eso también da cuenta, digamos, de una vinculación de las experiencias pasadas con las presentes, como esas apuestas que en su momento reivindicó la ANUD siguen siendo las apuestas, a pesar, digamos, de que la ANUD ya no está presente como tal, y cómo esas apuestas buscaban un reordenamiento del territorio en términos de reivindicación de derechos, de acceso a las tierras, de una defensa de la economía campesina y de determinadas formas asociativas. Yo dejaría por el momento por ahí, para dar la palabra al resto de compañeros de la mesa. Gracias. Vamos a continuar con John Jairo Rincón. Buenas tardes. Eduardo, Camila, Mate, voy a seguir nombrando aquí a las queridas y conocidas. Yo no le puse charla, no le puse título a mi conversación, creo que al final ustedes se lo podrían colocar, pero la voy a dividir en tres partes y voy a tratar de referirme a la potencial relación que existe entre memoria y territorio y desarrollar este ejercicio de la siguiente manera. Primero, voy a presentar 5 imágenes muy rápido, esperaría que las vieran y se las grabaran, pero que además de eso 2 o 3 personas me dijeran qué están viendo ahí representado. Solo 2 o 3, porque si no armamos un foro y se me dan los 20 minutos y no aguanto. Segundo, hacer unos comentarios introductorios sobre la relación entre memoria y territorio. Tercero, presentar un video de 6 minutos, ahí ya cuánto me gastaría, como 15 minutos, y tratar de finalizar con unas reflexiones en las que trataré de articular las imágenes, lo que ustedes dijeron que vieron, lo que decía el video y lo que yo pienso sobre lo que estábamos proyectando. Parece mucho, pero yo creo que lo vamos a lograr. Por favor, las imágenes. Ya está. Uy. Por estar de espalda. No las voy a comentar, solamente las miran, por favor. Pasa. ¿Alguien que ve ahí? La trocha. La trocha. ¿Qué más? Salida. Bueno, ya le puse que era una trocha de salida, porque no de entrada, pero bueno, le dio significado. ¿Qué más? Árbol
Y dependiendo de la región, el negro iba complementado con otra cosa. Bueno, sigamos. Tierra fructífera. Tierra fructífera y plantación. Grábense lo que están diciendo, por favor, no lo echen ni saco roto. La otra, Desolación. Escuela abandonada. bueno, esa es como un poco evidente, pero pasemos. Campesino. Esperanza. Campesino. Muy bien. Puedo estar en desacuerdo con lo que están diciendo, pero ahora los interpelo. La última, allá esa era la última. La oscuridad. Restitución de tierra. Bueno, si la memoria es un campo de disputa, imagínense el territorio en el que se libra esa disputa. Ahí estamos hablando de dos aspectos que de entrada nos permiten vincular elementos de cierta